cantamos, Señor Jesús. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Y mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, no hay nadie como tú. Pero una vez más, la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Y el único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Y mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Y mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, no hay nadie como una vez más. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. El Señor les bendiga, amada iglesia. Reciba un fuerte abrazo a distancia. También todos aquellos amigos y hermanos que en estos momentos se están conectando a través de las diferentes plataformas digitales. Bienvenidos a nuestro tiempo de Escuela de Campeones. Vaya conmigo, por favor, a la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Vamos a leer los versículos del 11 al 19. Yo tengo la traducción Reina Valera. Por favor, ahí comparta la palabra de Dios con algún familiar que esté con ustedes y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Versículo 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros.
versículo 14. Y cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Versículo 18. Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Lo lee conmigo, versículo 19. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Si le pusiéramos un título a esta reflexión, posiblemente le pondríamos dándole la gloria a Dios. Repite conmigo: dándole la gloria a Dios. Familia, abra su mente y su corazón para atesorar la palabra de Dios en este precioso evangelio. Vamos a orar así como está. Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio tan hermoso que nos concedes en esta ocasión de poder meditar en tu palabra. Pedimos al Espíritu Santo que nos guíe al conocimiento de tu verdad para poder obedecerla y ponerla en práctica y ser bendecidos por ella en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Veamos, iglesia. Versículo 11. Dice la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, una línea fronteriza en esas dos, entre Samaria y Galilea. Versículo 12. Y al entrar en una aldea, escuche esto, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos? 10, los cuales se pararon de lejos. Y vamos a ver por qué se pararon. ¿Qué nos está hablando o diciendo este relato bíblico acerca de Jesús? Dice el relato que le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, un encuentro muy especial. ¿Por qué especial? Porque estos hombres tenían una enfermedad terrible. Estaban leprosos. Y esta era una condición muy lamentable. Era una enfermedad altamente contagiosa y en esa época no había cura. Veamos rapidito. Veamos hoy, trasladémonos al tiempo de hoy. Lo mismo está sucediendo, no con la lepra, pero sí con un virus llamado coronavirus. Y el coronavirus es altamente contagioso. Imagínese usted. Pero él tuvo ese encuentro con 10 hombres que le salieron al encuentro. Hablemos un poquito de esta enfermedad. Yo sé que usted sabe mucho acerca de la lepra. Era una enfermedad devastadora. Así, el procedimiento de ella, todo lo que pasaba a la persona era algo increíble. Algo de lamentar, pues, lo que padecían. Porque la piel se iba pudriendo poco a poco en todo su cuerpo. Lentamente se iba pudriendo. Por lo cual estas personas tenían que ser aisladas. ¿Aisladas de quién? De su familia. Y las llevaban a las afueras de la ciudad. Ahí las iban a encerrar, un tipo cueva. Imagínese usted, aisladas de la familia, aisladas de su trabajo, aisladas de sus amigos. Y esto era muy duro, lo que realmente estas personas que estaban con esta enfermedad tenían que ser separadas. Y lo más lamentable de toda la sociedad, Y además de eso tenían que cubrirse con harapos, todo su cuerpo, tipo momia. Y este tiempo también con este virus que tenemos hoy en día en el mundo entero,
no nos ponemos harapos, pero sí nos ponemos unas mascarillas. Tenemos que tapar nuestra boca y nuestra nariz. Hasta una máscara transparente. Eso estaba sucediendo en esa época. De igual forma, hoy también. Y sabemos el tipo de virus que está en el mundo entero. Amada iglesia, esto era algo terrible lo que pasaba esta gente. Pero eran aisladas, estaban metidos en una cueva. Algunos salían y cuando salían decían, inmundo, soy inmundo, inmundo, para que no se le acercaran. Lo mismo sucede hoy, guardando esa distancia. Se habla de 2 metros, pero tenemos que guardar la distancia. El Señor está dando también otra advertencia. Y veamos cuál era el propósito de estos hombres cuando salieron al encuentro. Dice el versículo 13, y escuche lo que pasó. Y alzaron la voz, y esto a mí me llama la atención. O sea que ellos, si estaban juntos, ¿verdad? Más de alguno había oído o conocido de ese Jesús, de ese maestro, de ese hombre que compartía las buenas nuevas. Y le dijo, escuchen, creo que ahí viene ese hombre, ese Jesús, ese maestro, el que hace milagros. Y dice que alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Se pusieron de acuerdo. De igual forma, hoy en día, muchos hemos escuchado a ese Jesús. Muchos hemos escuchado de la misericordia de Dios. Muchos hemos escuchado del amor de Dios. Ese Dios todopoderoso que envió a su Hijo a morir por ti y a morir por mí. ¡Qué tremendo! Porque estos también sabían que cuando había esas jeringonzas, esos ruidos, dice la palabra de Dios en los evangelios, que a Jesús les seguían las multitudes. Y quizás esto escucharon. Ni lentos ni perezosos salieron al encuentro, le gritaron, se pararon. ¿Por qué? Y les dijo, en otras palabras le estaban diciendo, míranos, ten compasión de nosotros. Míranos en la miseria en la cual nos encontramos. Amada iglesia, y cuando el Señor escucha nuestros gritos, nuestro gemir de angustia, Él se para, inclina sus oídos y nos escucha. Ese es al Jesús que Dios nos envió, que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Por eso en el versículo 14, si me acompaña, dice el relato bíblico, cuando Él los vio, mire qué interesante, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. En otra versión dice, vayan a los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los encargados de revisar, fíjese bien, de ver si estos tenían o no tenían lepra, o se habían sanado o no habían sanado. Estos eran los que restablecían o incorporaban a la sociedad a las personas que estaban contagiadas de esta lepra, y o los declaraba o no los declaraba sanos. Mire qué interesante. Y le dijo el Señor, id. Y esto me gusta porque cuando el Señor dice la palabra, el milagro se da, iglesia. El milagro se da. Por supuesto, se da el milagro. Entonces este hombre, me imagino, no lo dice la Biblia, más de algunos quizás dijo, bueno, ¿por qué no nos llama por nuestros nombres? ¿Por qué no nos dice sean sanos? Sino que nos envía. Y quizás el otro lo empujó y le dijo, no, camina. El maestro ha hablado. Y eso es lo que quiero que preste atención, que podamos prestar atención a esto. Cuando el maestro, ese Jesús, habla, tenemos que prestar atención. Porque cuando Él habla, algo está sucediendo en tu vida y en mi vida. Amada iglesia, dice la palabra de Dios que cuando estos hombres caminaban para donde el sacerdote, su piel era limpia. Estos hombres creyeron la palabra de Jesús. ¿Por qué la creyeron? Porque caminaron, obedecieron. Y a la medida que obedecieron, fueron sanos.
Estos hombres creyeron, activaron su fe. ¿Por qué activaron su fe? Porque tenían una necesidad. A pesar del momento que estaba pasando ellos, no dudaron. No dudaron, iglesia. Mientras iban caminando, dice la palabra de Dios, su cuerpo se iban limpiando. Los comentaristas bíblicos hablan de que la piel se volvió a nacer de nuevo, como la de un bebé. Rosadita y suave. Es increíble. Pero muchos hoy en día fallamos en esto. ¿Por qué, Pastor David? Hay mucha incredulidad en nuestro corazón. Y yo quiero que me preste atención. Hay mucha incredulidad en el mundo entero. Y la incredulidad no es más que la ausencia de fe. ¿Me escuchó? La incredulidad no es más que la ausencia de fe. Veamos lo que dice la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Activemos nuestra fe. No dudemos. Ya no es tiempo que dudemos. Y una de las consecuencias de la incredulidad en nuestra vida es que nos quita el acceso a los milagros. Es que nos quita el acceso a los beneficios. Es que nos quita el acceso a las bendiciones que Dios tiene preparados para tu vida y para mi vida. Ya que los milagros solamente se pueden recibir cuando activamos nuestra fe. Ese granito de fe que el Señor te ha dado, lo activas y vas a recibir ese milagro. Y esto ha sucedido siglos de los siglos por los siglos, la incredulidad. Déjenme hablarles rápido de una cita bíblica en el Antiguo Testamento. Se encuentra en el libro de Números, capítulo 14, versículo 11, en donde Dios habla a Moisés y le dice, 14:11 Números: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Incrédulos. Hubo señales en ese pueblo, como también hay milagros y señales hoy en día. El Señor se sigue manifestando, el Señor se quiere glorificar en tu vida y en mi vida, y aún todavía no creemos, dudamos. El Señor quiere hacer milagros en nuestro pueblo, quiere hacer milagros con nuestra vida, y seguimos dudando. Mientras nosotros no cambiemos nuestro corazón, y lo convirtamos y lo activemos, de que verdaderamente tenemos a un Jesús que hace milagros, las cosas no van a suceder. Si el Señor da la palabra, el milagro será hecho, iglesia. Mientras el Señor dé la palabra, el milagros van a suceder los milagros. Y aquí hay un principio que todo hijo de Dios tiene que poner en práctica. Y escuche, abra bien los oídos, por favor. A la medida que usted y yo activemos nuestra medida de fe y obedezcamos su palabra, los milagros en nuestra vida serán una realidad. Los milagros de nuestra vida serán una realidad. Y en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, todos los hijos que hemos decidido activar nuestra fe sin dudar nada, vamos a ver la mano poderosa de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Esto nos lleva al versículo 15. Este versículo, este es el propósito de esta reflexión. De aquí el título de ella, el título del cual hablamos. Versículo 15, ¿lo lee conmigo? Entonces, uno de ellos, ¿cuántos? Uno. ¿Cuántos? Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. ¿Cómo volvió? Glorificando a Dios a gran voz. En otras palabras, volvió gritando. Este hombre glorificó a Dios cuando vio su cuerpo limpio sin lepra. El Señor le había dado una piel nueva.
estaba restablecido. Y fue gritando. Por eso no debemos nosotros como hijos de Dios de testificar cuando usted recibe un milagro de Él. Tenemos que ser agradecidos. Y lo mejor que debemos de hacer es testificar para poder animar a otros. Y este hombre, no lo dice la Biblia, pero yo me lo imagino. Al ver que vio que ya había posiblemente ya no tenía un dedo, no tenía una mano, una oreja, no tenía una nariz. Al verse que todo estaba restablecido y que todo era nuevo, gritó y glorificando a ese Dios verdadero. Y dice el versículo 16, déjeme leérselo, y se postró rostro en tierra a sus pies. O sea que él puso la frente en la tierra, dándole gracias. Y este era samaritano. Era extranjero. Mire qué lindo. Dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ahí fuimos alcanzados nosotros. De hecho, hoy estamos gozando esas bendiciones y esos beneficios que tenemos. Ese regalo hermoso a todo aquel que ha recibido a su Hijo como el suficiente Salvador. Imagínese usted, vida eterna. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, y aquí viene una pregunta, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Apliquémoslo. Y esta es la pregunta que yo voy a hacer en esta ocasión. ¿Dónde está la iglesia? Se han olvidado de glorificar a Dios. Y déjeme explicárselo. Qué importante es glorificar a Dios. Y lo voy a hacer con un ejemplo bíblico. A mí en lo personal me encanta que se encuentra Juan capítulo 11 versículo 40. Usted lo lee despacito como un devocional. En donde Jesús habla con Marta. Cuando Marta empieza y le reclama acerca de su hermano. Y le dice, si tú hubieses estado, mi hermano no hubiese muerto. Si tú hubieses venido antes, mi hermano no hubiese muerto. Ahora ya pasaron 4 días y ahora ya hiede. Ah, qué interesante. Y mire lo que le dice Jesús cuando iban camino a la tumba de su amigo Lázaro. Jesús le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Qué interesante. Esta fue una de mis primeras predicaciones hace muchos años y cada vez el Señor me habla diferente. Marta, 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 ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ese es el problema que tenemos. ¿Por qué le dijo esto el Señor Jesús a Marta? Porque la resurrección de Lázaro le recordaría a Marta acerca de quién era Dios y de qué era capaz. Lo voy a repetir. Le recordaría a Marta de quién era Dios y de qué era capaz. Y ese es uno de los problemas que tenemos. No reconocemos quién es nuestro Dios, al que tenemos a nuestro lado. A ese Dios que se compadeció de nosotros, a ese Dios que tuvo tanto amor que envió a su Hijo a morir por usted y por mí y a darnos vida y vida en abundancia. A darnos ese precioso regalo de vivir eternamente con Él. Amada iglesia, no nos olvidemos de reconocer quién es Dios y de qué es capaz de hacer con usted y conmigo y con los hijos y con su iglesia. Escuche lo que voy a decir con respeto. ¿Dónde están los que el Señor ha levantado de las camas de este virus mortal? ¿A dónde están? Posiblemente hay una respuesta con respeto. A través de la televisión, a través de los noticieros, me he dado cuenta en las playas, en los casinos, en los bebederos. ¿A dónde están? Déjeme decirle este otro. ¿Dónde están los que en estos 6 meses no les ha faltado el alimento, el vestido, el techo, las medicinas, las provisiones, el cuidado? ¿Dónde están? ¿A dónde están? ¿Dónde están un día domingo?
¿Dónde está un día martes a las 7 de la noche? ¿A dónde está un día jueves? Si están en los portales o no están en los portales, o si están en sus torres o no están en sus torres, o están en los campos blancos o no están en los campos blancos. ¿Dónde están? Dice que este hombre corrió a sus pies a gran voz, dándole la gloria a Dios. Escuche esto. ¿Dónde están los que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo no les ha faltado el empleo? A muchos no les ha faltado el empleo. Dios sigue siendo fiel y va a seguir siendo fiel, amada iglesia. Con un micro testimonio y con un gran amor, y que la gloria sea de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Que a mis hijos hasta el día de hoy no les ha faltado el empleo. A mi yerno, a mis nueras no les ha faltado el empleo. No les ha faltado el alimento, el vestido, el techo. Dios sigue siendo Dios. Lo que tenemos que hacer es reconocer. Este hombre, ese que regresó, reconoció quién era Dios. Y reconoció al Hijo de Dios, al que había enviado, al que había escuchado, que hacía milagros. Es increíble, amado, amada, amigo que me estás escuchando, lo que Dios hace en tu vida, si tú le permites a Él y si tú reconoces quién es ese Dios. Escuche esto otro también. ¿Dónde están aquellos que hasta el día de hoy los he mantenido saludables? Dice el Señor. Mire, ¿y por qué le digo esto? La situación ha sido difícil. Los médicos han tenido miedo de trabajar. Muchos estamos enfermos de alguna enfermedad, presión arterial, diabetes, qué sé yo, otra enfermedad que no es coronavirus. Pero una cosa le voy a decir, Dios sigue siendo fiel para su pueblo. Hemos estado bien. Los niveles de azúcar han estado bien. La presión ha estado bien. Los huesos no te han dolido. Y si te han dolido poco. ¿Por qué? Por la fidelidad de Dios. Y debemos de reconocer y darle la gloria a Él. Que Dios es bueno, iglesia. Debemos de permanecer dándole la gloria a Dios. Cuando yo hacía estas preguntas, quizás una de las cosas que quiero saber es, ¿han corrido a sus pies reconociendo que todo lo que son y todo lo que tienen viene de las manos de Dios? Como dije, quizá algunos, como este leproso, y los demás, los miles y los miles que el Señor ha levantado de este coronavirus, ¿dónde están? Hay un comentarista deportivo que a mí me encantaba mucho, es una frase que él tenía en uno de sus programas, que decía, vaya usted a saber. Me gustaba. Y esto es lo mismo que yo me puse a pensar. ¿A dónde están? ¿Están glorificando el nombre de Dios? ¿Han reconocido a ese Dios verdadero? Ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios que le da el aire que respiramos. ¿Dónde están? Es la misma pregunta que el Señor le hizo a este hombre. ¿Dónde están los 9? ¿Qué no fueron 10? Porque solo tú regresaste. Ojo a lo que le digo. Versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Mire qué interesante. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y termino con una pregunta. ¿En qué grupo nos ubicamos? ¿Somos de los 1 o somos los de los 9? Si usted me pregunta a mí, con todo respeto, le diría, tenemos que ser del grupo número 1, de ese 1. ¿Qué significa? Vivir en la presencia de Dios, dándole la gloria. Quiero llevarle a una cita bíblica que se encuentra en Salmos 103. Salmos 103. Es un salmo de David. Es un canto de David. Yo digo una inspiración de David, en donde él se hace un examen a sí mismo, en donde él se está hablando a sí mismo.
Y mire qué precioso, mire qué compromiso. Y esto deberíamos de imitarlo, esto deberíamos de tomarlo para nuestra vida. Salmo 103, ¿lo tiene? Si no lo tiene, déjeme compartírselo. 103, versículo 1, una preciosa alabanza. Dice el versículo 1, bendice alma mía a Jehová, para sí mismo. No le dijo al otro, sino para sí mismo. Alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo íntegro. Eso es darle la gloria a Dios. Es reconocer que Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Mire qué interesante. Versículo 2 sigue diciendo y sigue hablándose. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque muy corto nos dura. Cuando Dios hace un milagro, se nos olvida o no reconocemos. Es porque no le reconocemos. Es porque no le damos la gloria. Versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados. Lo llevó a esa cruz. Envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Y, escuche bien, perdonó todos nuestros pecados. Él llevó todas nuestras enfermedades. La llevó a la cruz del Calvario. El que sana todas tus dolencias, todas, y todas son todas. Debemos de seguirle dando la gloria a Dios. Versículo 4 del Salmo 103. El que rescata del hoyo tu vida, de donde nos sacó el Señor. Le estaba diciendo a sí mismo, gracias te doy, gloria a Dios, porque de donde tú me sacaste. Y usted sabe lo que era David. El que te corona de favores y misericordia. Si yo preguntara a usted cuánto ha recibido el Señor, todos los días dice la palabra de Dios que su misericordia es nueva cada mañana. Y versículo 5 de Salmo 103. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Situaciones difíciles. Hemos escuchado hoy en día, después de 6 meses, de cómo las personas están en su estado anímico, emocional. Mucha frustración. Hay tristeza. Hay depresión. Hay mucho. Pero Él te está diciendo, el que te va a levantar como las águilas y te va a rejuvenecer, el que te va a dar fuerzas como el búfalo. Qué interesante. Cuando nosotros reconocemos la gloria de Dios, cuando nosotros decimos que todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. ¿Qué tenemos que hacer, Pastor David? Reconocer la grandeza de nuestro Dios, reconocer su amor, reconocer su bondad, reconocer su misericordia, reconocer su ternura para su vida y para mi vida. Y dice que este hombre corrió dando gritos que la gloria era de Dios. Amén, iglesia. Y el versículo 19 nos habla y nos dice, y le dijo, ¿qué le dijo? Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. No solamente lo sanó, no solamente lo limpió, sino que también le dio vida eterna. Vamos a orar, iglesia. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque siempre, Señor, en ti encontramos en este libro de la vida, encontramos ese consejo oportuno. Definitivamente, Señor, muchas gracias por ese amor que tú tienes para con nosotros. Señor, sabemos que desapruebas toda conducta pecaminosa, por lo que en este momento te pedimos perdón, porque muchas veces hemos actuado insensatamente en el no reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy y todo lo que realmente estamos te lo debemos a ti, porque siempre estamos recibiendo tus favores. Señor, muchas gracias, infinitamente gracias te damos porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado. Gracias, Señor, porque hemos podido reconocer en esta ocasión que lo que debemos de hacer es darte la gloria en todo tiempo, vivir en tu presencia. Señor, gracias infinitas te damos, Señor, porque tú
eternamente nos amas, ese amor eterno que enviaste a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros. También, Padre Celestial, te queremos pedir que tu presencia del poder del Espíritu Santo, Señor, se quede en cada hogar de nuestros hermanos y también de aquel amigo que se conectó en esta ocasión, que ha escuchado tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Padre bueno, pedimos que este hombre, esta mujer, este joven o esta señorita también esté en el grupo de los 1 y no de los 9. Pedimos, Señor, que él pueda reconocer ahí, que él confiese que tú eres tu único Salvador, Señor. Padre, muchas gracias. Bendícelo, Señor, desde el principio hasta el fin de su vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén. Amada iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y que ese Dios altísimo alce su rostro sobre ti y ponga esa paz que solamente Él la puede dar. Amados, solamente me resta recordarles nuestros servicios dominicales, 9:30, nuestro servicio de oración. Por favor, no se pierda ese tiempo de oración. Va a ser importante que usted no se lo pierda. Dios está obrando y aún todavía está haciendo milagros. 10 de la mañana, tiempo de escuela bíblica con nuestra franja infantil. Niño, no te lo pierdas, hermanito, hermanita pequeñita. Dios quiere bendecirte también para que tú te alimentes con la palabra de Dios, y las maestras con mucho cariño han preparado esa clase. Por supuesto, a las 10 de la mañana estamos en nuestro tiempo, a las 10:30, estamos en nuestro tiempo de nuestro servicio de adoración, fiesta en su presencia. Que el Señor me los bendiga y muy pronto estaremos de nuevo viéndonos y saludándonos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.